Edgardo Moca. ¿Cómo andás, Moca? ¿Qué tal, Barra? Contento, es un momento de recreo para mí este tipo de encuentros. Bueno, che, Edgardo, tengo mucho ruido. ¿Vos estás con el Sí, altavoz? sí, espera. Pegale una apagada al altavoz. Vamos tranca, son las 12:32, hacen 24 grados, el día está hermoso. Y vamos Estoy a charlar. apretando el altavoz para sacarlo, pero no logro sacarlo. Bueno, Ahí está, ahí lo saqué. ahí estamos. Estamos muy bien así, me parece, che. Hola. Hola, ¿me escuchás bien? Sí, te escucho perfectamente. Yo también. Moca, te llevo derecho porque estoy con un tema estos días. A ver. Recién lo hablaba con Wallman, que Adorni ya no da conferencia de prensa, y lo inscribía en lo que podemos llamar debilidades y fortalezas del gobierno de Milei, que me parece que venía con muchas fortalezas, y me parece que ahora tiene muchas debilidades. No sé si vos lo venís viendo. Me quedé pensando, cuando hablaste de las debilidades o fortalezas, pensando, si ahora me pregunta, ¿cuál crees, Edgardo, que son las fortalezas de Milei? No me sale ninguna. No, O sea, hay sí. una especie de, justamente de manía de mostrar, ellos creen que fortaleza, pero en general termina mostrando carácter rudimentario, falta de recursos políticos, falta de imaginación política. Si uno piensa en términos artísticos en la política, estos tipos no han cambiado nunca de melodía, no tienen una especie de segunda, No. es siempre la amenaza, el apocalipsis, la historia contada de un modo patético, ridículo, digamos, más que patético, ridículo, y eso llega a un momento, de alguna manera todos lo decíamos. Es cierto que el decir esto se empieza a derrumbar entraña un problema, que es el creer en los procesos automáticos y que nosotros podemos mirar la película tranquilo desde nuestra casa porque esto se derrumba igual. Eso yo lo entiendo. Pero de ahí a negar que esto se está derrumbando, nacional, internacionalmente, regionalmente, Argentina ha quedado en un lugar que pocas veces vi yo que quedara encerrado en el lugar de la incondicionalidad abyecta con el imperio. Nunca había ocurrido tanto. Sí. Yo creo que las dictaduras militares sí, pero con problemas. Y insólitamente las dictaduras tenían problemas con los norteamericanos, pues los norteamericanos les gusta hacer buen papel internacional. Entonces no podían apoyar a un régimen criminal, terrorista, como era el de Videla y sus seguidores. Entonces eso hizo que hasta los milicos tuvieran más problemas con Estados Unidos que esta gente. Esta gente parece más ser funcionaria del Departamento de Estado que de la Argentina. Sí. Ahora, además de estas cuestiones, yo pensaba, si uno recorre el Espinel, el tipo se está llenando de, o sea, los sectores que lo venían bancando, que lo deberían bancar, y lo están tironeando muy mal, creo yo. Esto es una reflexión y una pregunta, porque vos tenés al campo, tenés a la industria, tenés al mundo de la financia, que la joda loca financiera, que lo que hace es afanar el dólar que tiene Caputo, se lo sacan de la mano, o sea que no los están ayudando. Así es. Tienen el problemita de las cripto, y así, si seguís recorriendo, están flojos con todos los tornillos flojos. No, y además esto que estás diciendo, y tal como lo estás diciendo, revela que hay otro problema que quizás es más angustiante que la decadencia violenta, vertiginosa del gobierno de Milei, que es el bajo componente político creativo de nuestras clases dominantes. No conocen ningún otro recurso que no sea apretar, apretar y apretar. Amenazar, amenazar y amenazar. Fuera de eso no se le puede sacar una frase positiva, una promesa. Las promesas son siempre esas vaguedades de volver a la época. Siempre es una época distinta, ni siquiera tienen la decencia de acordarse de qué época están hablando para invocar un pasado que nadie vivió en la Argentina. Claro. Si hubiera existido ese pasado, no hubiera existido
la lucha universitaria, no hubiera existido el peronismo, no hubiera existido la tradición antiimperial de la Argentina, que es un orgullo para nosotros. O sea, necesitan borrar hasta las últimas huellas del pasado, y cuando terminás de borrar la última huella del pasado, ¿qué haces en política? Claro. ¿Qué mito creaste como para decir, bueno, créanme porque el mito mío es este? Y bueno, inventaron un mito que les duró un par de semanas, porque con eso no se puede engañar a un pueblo entero con las maravillas de lo que eran los gobiernos oligárquicos de antes de Irigoyen. Eso es una mentira tan obvia que hasta los gorilas más recalcitrantes no se animan a sostener. Claro. A ver, no me quiero entusiasmar, pero yo me estoy entusiasmando estos días. Porque vi ayer que realmente me hizo doler el estómago, me hizo mal ver la imagen del monumento a Bayer tirado abajo, ¿no? Sí, por esa máquina. Pero, claro. a ver, si eso es la batalla cultural, en el contexto que estamos describiendo, a Bayer no lo conoce nadie que haya votado a esta gente, no saben quién es. O sea, la batalla cultural se les está quedando corta porque su cultura es ignorar. Claro, su cultura... Es difícil la batalla cultural cuando no tenés cultura, esa sería la cosa. Claro, entonces no les queda más que el bullying. Y yo creo que nosotros tenemos que escaparnos también del bullying, porque lo que hacen es bullying, sencillamente. ¿Qué te gusta, Moca? Sándwich de milanesa. Bueno, el sándwich de milanesa es de puto, te dice. Listo, esa es la batalla cultural que te plantean. No, aparte de todo lo sombrío que es en sí mismo el panorama de Milei, en toda la saga que estabas comentando, que estabas resumiendo de alguna manera, incluido un escándalo que algunos días se habla menos que otros días, pero que me refiero al de las criptomonedas, eso no desaparece, No. porque eso tocó el corazón de Wall Street, de ahí no se sale me olvidé, no me acuerdo qué es eso, no se sale, de ahí se salen con presos. Sí. De ahí se sale con presos. Sí. Y los presos, si uno hace el orden, la lista, está encabezada por el presidente de la República. Y no es un problema chiquito, que lo van a resolver viajando mucho a Estados Unidos y sacándose muchas fotos con Trump. Porque no entienden que Estados Unidos, puede haber un presidente de Estados Unidos interesadamente enamorado de vos, en este caso del presidente de la República. Pero el amor llega hasta cierto punto, porque después cuando te compromete la estructura de fuerzas de apoyo en Estados Unidos, tenés que sacártelo de encima lo más rápido posible. Uh-huh. Así como muy rápidamente lo adoptaste porque te fue funcional a una lógica de acumulación de poder, al tiempo deja de ser funcional y hay que buscar otro. Eso le pasó no solamente a los gobiernos electos de derecha, sino a las dictaduras militares. Las dictaduras creían que porque perseguían y asesinaban militantes, ya tenían asegurado el respaldo de Estados Unidos. Efectivamente, el Departamento de Estado estaba detrás de los crímenes que hoy estamos rememorando con un dolor desgarrador cada vez más desgarrador en lugar de ser más llevadero. Ese dolor tenía un trasfondo que no podía sostener el propio Departamento de Estado. Tuvieron que investigar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo que investigar qué es la comisquera, y será la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Es una herramienta de Estados Unidos que fue utilizada para aislar a Cuba, que fue utilizada para la Guerra Fría, que fue utilizada para todas las causas desastrosas en las que los norteamericanos involucraron a América Latina. Ahí está, ahora estamos despacio, y yo creo que en los últimos días no tan despacio, caminando hacia un desfiladero del que no se puede salir. Uno esfuerza la imaginación para ver cómo puede salir airoso Milei y su gobierno de esta coyuntura. La verdad que a mí no me cierra ninguna cuenta en ese punto. Tampoco quiero ser mecanicista, porque la política no se hace de determinaciones, no se determinó que están fracasados, pero uno mira, olfatea y ve que no puedes, que esto no puede ser.
Edgardo, ¿qué tal? Lautaro te saluda. ¿Cómo te va, Lautaro? ¿Qué decís? Muy bien, muy bien. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cuán efectiva crees vos que es hoy, viendo todo esto que están nombrando vos y Barra, ¿no? de cosas que están saliendo mal en el plan del gobierno, sobre todo en la materia económica, un discurso bien antiperonista, ¿no? Porque en la matriz de Milei, en un principio, no era de antiperonismo, iba por la política, contra la política en general y con las ideas de la libertad, si se quiere, como él la plantea, ¿no? Sí, sí. Y a medida, paulatinamente, que las cosas van saliendo mal, empezaron con lo de siempre, ¿no? Como el personaje de Capusotto, los Cuca, Peroncho, Sí, etcétera, sí. etcétera. Como estrategia, porque creo que es lo único que les queda, ¿crees que eso todavía sigue traccionando? No, yo creo que no. Yo creo que eso sí tracciona una parte chiquita de la sociedad, la parte enferma de odio. Esa parte enferma siempre funciona. Pero el problema de esta sociedad, el problema de la democracia en la Argentina, no es que exista esa capa enferma. Esa capa enferma existe en todos lados. El problema es cuando esa capa enferma es el único sostén de relato, de ideología de quienes gobiernan. Ahí estás embromado, porque a partir de que cerraste tus propias fuerzas y tu propio discurso a una apuesta imposible, porque la apuesta de hacer funcionar una economía de libre mercado sobre las ruinas de una sociedad golpeada, perseguida y atacada, y bueno, eso necesitas muchos fierros. Y después que conseguís los fierros tenés que ver cómo compensés, incluso con los fierros, porque esa historia ya se dio, no es que hay que imaginar cómo podría ser esa historia. Si uno mira el fin de la dictadura del 76, en 1983, ya tiene un retrato. Hasta las personas que caminan por estas calles de la Argentina, que estaban más enervadas en contra de la subversión, en contra del terrorismo, pasaron del terrorismo, de la variante, digamos así, guerrera de la movilización popular, pasaron a una situación de absoluta anomia, porque tuvieron que asumir que la Argentina había sido víctima de un terrorismo de Estado brutal. Y ahora es un problema también parecido, porque cuando cierta clase media, que le gusta hacerse la otaria cuando le va bien económicamente, cuando empiece a juntar los retazos de lo que dejan estas bestias, que además son las mismas bestias, con las mismas palabras y la misma retórica de Alzogaray hasta acá, y no sé, más lejos nunca indagué, pero hay que pasar el invierno de Alzogaray, hay que pasar, y Milei podría decir, hay que pasar el invierno. Ahora está el tema del Fondo Monetario, pero después del invierno no hay nada, porque es la misma clase dominante avara, imposibilitada en términos clasistas de conducir un capitalismo. El capitalismo argentino no lo puede conducir la burguesía mercenaria de la Argentina. Tendrían que construir o inventar, no sé cuál verbo se aproxima más, una clase económicamente dominante con más capacidad de maniobra, con más capacidad de seducción, menos encerrada en sus verdades dogmáticas. Yo lo escucho a Caputo y digo, pero no aprendió ni siquiera una frase nueva, está diciendo lo mismo que yo estoy escuchando hace 60 años. Es muy difícil que eso seduzca a alguien. Seduce al que gana plata todos los días, por ejemplo, con la timba del dólar. Ahora, cuando la timba del dólar le empieza a ir mal, se terminó la retórica, no te queda, no, como diría Bonavena, no te dejan ni el banquito. Uh-huh. La clase dominante que vos decís tiene una lógica que uno no termina de entender porque está hecha de pura, como decías vos, ¿no? Pura avaricia y de irracionalidad. Porque ahora, yo no entiendo de economía, no entiendo lo básico de la economía, pero sí entiendo que la plata que le mande el Fondo Monetario, sean 5.000, 10.000 o 20.000, se la van a llevar. Sí, o sea que nos van a cagar. Sí, por segunda vez de la misma manera, Barra.
de la misma manera que con Macri. Entonces Eso ya vamos, sí, vamos hacia... Yo no le veo otra opción, más allá de esto que me parece interesante que vos remarcás, de decir, bueno, esto no es mecánico. No, bueno, eso sí, eso hay que Sí tenerlo es anotado cierto, siempre. pero sí es cierto que es imposible pensar un éxito. De estos yo te diría categóricamente, de los Caputo Boys, de Sturzenegger, estoy nombrando a los conocidos, estoy hablando de una clase, de una casta, ahí sí se podría usar perfectamente el tema, la casta de acumular dinero sobre la base de la especulación financiera, es la causa de la ruina de la Argentina. Y estos tipos son eso, no son nada distinto de eso. Incluso en el caso del actual ministro de Economía, no parece haberse esforzado por aprender algo, por aprender alguna retórica convincente, ganadora. No tienen ni siquiera consignas, ni jingles tienen. Son una máquina de juntar guita para ellos y para su clase, a las que no les importa en absoluto nada de lo que concierna a la República Argentina. Nada. No les interesa la propia existencia de la República Argentina. Si no, no harían lo que están haciendo. Claro. Además, lo que están haciendo puede traer muchos años de sufrimiento a la gente nuestra, a nosotros. Moca, hoy me quedo contento, porque por lo menos esto, sí, porque por lo menos demuestra que, o sea, se demuestra en 15 meses lo que por ahí tardaban 4 años en demostrar. Van a demostrar el fracaso. Sí, Barra, pero cuando lo haces 5, 6, 7 veces seguidas, es lógico que tarde menos en explotar, ¿no? Pues si no sería un juego de chicos, digamos. Claro. Te mando un beso grande. Un abrazo para todos, che. Gracias. Muchísimas gracias. Hablábamos con Edgardo Moca, ya venimos. Luces.